Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más es grato el poder estar eh, tratando de los negocios del Señor. Confío y creo en el Señor que Dios le ha cuidado, a su familia, a su entorno, así como Dios ha cuidado de mi familia, ha cuidado de mis hijos, de mi esposa. Confiamos en el Señor siempre, en que Él está con nosotros. Hoy les quiero invitar a reflexionar de la palabra de Dios. Hay una palabra en el libro de Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 3. Le vamos a dar lectura a este solo versículo. Ya después, Dios mediante, vamos a ir interpretando lo que Dios a través de su palabra nos quiere hablar. La palabra del Señor dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia derramada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, el poder a esta hora escudriñar de tu palabra, porque ella es la que nos da vida. En ella encontramos salvación y vida eterna. En ella encontramos el camino, el cual nos lleva, Señor, a tu trono, a tu gloria. Gracias, Padre amado, pero queremos, Señor, a esta hora que tú hagas vida a través de tu palabra en nuestros corazones. Somos material dispuesto para poder recibir, oír de tu palabra y también ponerla por obra. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. A la verdad que esta porción de la palabra es un mensaje muy conocido y de nosotros muy repetitivo. Amén. Porque ¿quién no ha dicho, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? Pero sabe, a veces cometemos un error porque no sabemos o no entendemos lo que el apóstol Pablo hoy día a través de su palabra nos está diciendo. La palabra que refiere aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros la tomamos de un logro de algo, hicimos algo hoy día que a la verdad nos sorprendió y como que fuimos capaces de hacerlo y aplicamos esta palabra. O si se nos viene un día difícil en el trabajo, en diferentes áreas, tengo que hacer un negocio, nosotros decimos, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué? Lo que el apóstol Pablo, él está usando este versículo en el sentido de, por destacar el amor de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en nuestro corazón, la misericordia de Dios en nuestro corazón. Pablo lo dice en el sentido que tiene la capacidad de poder enfrentar esta situación, enfrentar la adversidad. Nos lo está diciendo en un logro. Nosotros muchas veces siempre lo tomamos por un logro adquirido, o un logro o algo por enfrentar y que nos pueda producir en nosotros logro. Pero el apóstol Pablo lo está hablando directamente de la adversidad. De la adversidad en la cual Él forma Dios en nosotros. Y esa adversidad la transforma en victoria. El apóstol Pablo dice que él tiene fortaleza, resistencia. Por eso que él dice, el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos conocemos la vida del apóstol Pablo. Muchos conocemos lo que él hizo cuando él fue llamado. Reconocemos que él era perseguidor, pero después de ser perseguidor fue el precursor de llevar la palabra del Señor
y de hacer que este evangelio sea entregado. Pero para él no fue fácil esto. Para el apóstol Pablo no fue fácil. Él teniendo todo, teniendo en su vida de familia, teniendo todas las comodidades, él teniendo privilegios, porque él era romano, tenía nacionalidad romana como judía. Él tenía privilegios, el apóstol Pablo, hablando terrenalmente. Tenía comodidades económicas, hablando terrenalmente. Pero él mismo dice, todo esto lo tomé y lo dejé de lado, lo dejé como basura, porque ahora Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, cuando habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se está refiriendo a las consecuencias que a él le habían llegado por ser hijo de Dios, o por reconocer a Cristo en su corazón, por reconocer que aquel día cuando iba camino a Damasco, Dios lo llamó. Jesús, escuchó la voz de Jesús en ese llamado. Él hace la pregunta, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después él dispuesto ahí, en esa condición, dispuesto y dice, ¿qué quieres que yo haga? Y por llevar ese evangelio, por llevar el evangelio que usted y yo hoy día llevamos, él sufrió padecimientos, sufrió naufragios, él sufrió pobreza, sufrió hambre, desnudez. Esas son las circunstancias que él decía, por esas circunstancias él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él reconoce que sin Cristo en su corazón, sin Cristo en su vida, nada podría haber hecho. Él se mantenía como hijo de Dios. Él se mantenía con la bandera en alto, aún en esas adversidades, en naufragios, en peligros de muerte. Pero él levantaba bandera. Y hoy día él dice, a través de esa circunstancia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos el versículo número 12 del mismo capítulo 4 de Filipenses, dice, el apóstol Pablo dice, a veces tomamos la palabra, ¿no es cierto?, esta porción, este texto, lo sacamos de contexto. Y no es así. Tenemos que leer todo el texto para poder entender lo que aquí se refiere el apóstol Pablo. Porque este versículo, hoy día, aquellos evangelistas, aquellos evangelios, aquellos predicadores que andan predicando prosperidad, usan mucho este versículo. Pero a lo que se refería el apóstol Pablo es a esto, a lo que dice el versículo número 12. Dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. No importa la situación, no importa la condición que tenga que estar o tenga que pasar, el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tremendo, tremendo lo que el apóstol Pablo hoy día nos enseña a través de su palabra. ¿Se da cuenta que no es como nosotros aplicamos esta palabra? Vuelvo al principio. En los logros personales, en los logros familiares, en los logros terrenales,
nosotros aplicamos esta palabra. Muy diferente a la realidad, a lo que el apóstol Pablo nos enseña. No estoy diciendo que los logros o las bendiciones no las vamos a recibir. Sí, las vamos a recibir. Las vamos a recibir. Pero primero está Dios en nuestro corazón. Hacemos una pregunta. ¿Cómo nosotros, cómo hemos recibido el Evangelio? Si somos puestos a prueba, ¿seremos capaces hoy día o mañana o pasado mañana de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hemos pasado situaciones en este tiempo que nunca habíamos pasado. Nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos no habían pasado. Quizás una pandemia que ha llevado a todo el mundo, ¿no es cierto?, estar en una condición en la cual nunca había vivido. Quizás antiguamente, 100 años atrás o más años también, pero nosotros, nuestra generación, no lo habíamos vivido. A lo mejor algunos están padeciendo de hambre. A lo mejor con este tiempo, con el invierno, han bajado las temperaturas, mucha gente está pasando frío. Muchos hijos de Dios están pasando frío. ¿Podemos decir de esto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si hubiera persecución, si tuviéramos que arrancar y huir, si tuviéramos que pasar necesidades, hambre, frío, al final de eso podríamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque eso es lo que se refiere la palabra. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Hay una palabra en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 2 y versículo número 4. Aquí vamos a ver cómo se recomienda el apóstol Pablo. Porque a veces para nosotros es fácil recomendarnos. Es fácil hablar de nosotros, si alguien no nos conoce, es fácil hablar de nosotros y de contarle todos los triunfos. Pero aquí el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dice, capítulo número 6, versículo número 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Lo primero, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buen testimonio. Como hijos de Dios tenemos que ser reconocidos por el mundo por nuestro buen testimonio. A lo mejor no le vamos a agradar a todos, pero ese que a lo mejor nosotros no le agradamos, no tenga nada que reprocharnos. Y si hay algo que nos tenga que reprochar, que sea por ser íntegros. Quizás ellos usan la palabra fanático. Quizás ellos usan la palabra tonto. Que sea eso. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios. En mucha paciencia, en tribulación, en necesidad y en angustia. ¿Se da cuenta cómo se recomendaba el apóstol Pablo? En muchas paciencia. Lo primero, paciencia. En tribulación. Si leemos la vida del apóstol Pablo, como en Antito hablábamos, ¿cambiaríamos nosotros nuestra comodidad por el Evangelio de Jesucristo?
Una pregunta que yo personalmente me la tengo que hacer. Usted personalmente se la tiene que hacer. Pero esta es una realidad. El apóstol Pablo decía, con mucha paciencia, en tribulaciones. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos como que todos nos dejaron. ¿Puedo seguir adelante? ¿O porque todos nos dejaron, dejo a Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en medio de las tribulaciones. El apóstol Pablo decía eso. En necesidad. Recordamos cuando, bueno, en este caso lo que hablamos acá, ¿no es cierto?, en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo estaba preso. Pero él nunca dejó de hablar de la palabra del Señor. Cuando él estaba con Sila, a medianoche, ahí cuando habla en el libro de los Hechos capítulo 15, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo con Silas a medianoche? ¿Qué dice su palabra? Yo sé que usted la recuerda. Dice que ellos estaban cantando y orando, y todos los presos estaban oyendo la alabanza, la oración de Pablo con Silas. Una cárcel oscura, una cárcel con barro, me imagino, y ellos en los cepos ahí amarrados. ¿Podríamos decir nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Podría decir yo? Es una pregunta. ¿O solamente en la bendición? ¿O solamente en mis logros personales? ¿En mis logros como maestro en la empresa en la cual trabajo? ¿En mi logro como pastor? ¿Puedo decir que Cristo ahí me fortalece? ¿Que todo lo puedo en Cristo? ¿Lo puedo decir? ¿Puedo decir en medio de las tribulaciones? ¿Puedo decir hoy día que Cristo nos ha sostenido? Para Dios siempre sea la honra, la gloria y la alabanza. Le invito a orar, mis hermanos. Eterno Padre, te damos gracias porque reconocemos que nada somos sin tu ayuda y sin tu voluntad. Porque reconocemos que tenemos dependencia de ti, que mi fuerza no viene de mis capacidades, sino que la fuerza viene de lo alto, que la fuerza emana y viene de ti, Señor Jesús. Ayúdame para en todo tiempo poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No usarlo ya para jactancia o logros personales, no, sino que logros espirituales pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra del Señor.